La mañanera de Ángel del viernes. Cerramos la semana laboral y avisándole que mañana y el domingo aquí estaremos en la sabatina y en la dominical. Hoy voy a comentar con usted 2 o 3 puntos que tienen que ver con el juicio que he hecho yo, producto de seguir a López desde hace muchos años, de analizar sus actividades, su comportamiento, su conducta política y la inclinación natural que tiene a mentir, a construirse toda una escenografía en torno a su persona para convencer a los ingenuos de que él es honrado a carta cabal. Él dice honesto, pero porque no sabe hablar bien el español. Lo correcto es honrado, que él no miente y es un mentiroso contumaz, y que él no traiciona. Larga es la lista de sus excompañeros del PRD a los que ha traicionado una y otra vez. Y ahora no solo los ha traicionado, sino que quiere acabar con ellos. Los utilizó cuando le dieron cobijo en el partido, en el PRD, y ahora quiere acabarlos ya con su nuevo partido, aun cuando es un simple movimiento, pero legalmente es un partido, de acuerdo con la ley. Muy bien. Voy a comentarle a usted 3 puntos, quizá 4, pero 3 puntos para demostrarle a usted la clase de mentiroso que es López. Y la conclusión evidente es, con los elementos que le dé a usted, es el peligro que corre el país en tener como presidente de la República a un individuo cuya razón de vivir es la mentira, es dar una imagen que no tiene, que no hay sustancia, y de ahí su afán de aparentar lo que no ha sido, lo que no es y lo que jamás será. Bien, el primer punto. A raíz de esto, incluso después de las elecciones del año pasado, y ya cuando se obtiene la victoria, presidente electo, y empieza a aparecer desde su casa o la casa de su esposa, porque él no posee bienes, él no tiene ni tarjetas de crédito, ni cuenta de cheques, él es un ente etéreo en términos de lo material. Casi es un gran espíritu, benigno por supuesto. Cuando él empieza a acudir a Palacio Nacional, en un modesto, a la casa de transición, desde el domicilio de su esposa allá en el sur de la Ciudad de México. Un Jetta blanco manejado por un señor ahí que pues, no sabíamos en ese momento quién era, varios incidentes con algunos periodistas, que una moto se cayó una moto y luego un periodista, etcétera, etcétera, cosas que vio usted en su momento. Y se preguntaba a la gente, bueno, ese Jetta, ¿de quién es? ¿Y de quién es el Jetta? Y el Jetta, y que aparece estacionado en el patio de Palacio Nacional. Muy bien. Y ahora sabemos que no es uno, sino son 2 Jettas, iguales, blancos los dos, quizá por razones de seguridad, pero que no le pertenecen a López esos 2 Jettas. Muy bien. ¿De quién son entonces? Como diría el gran filósofo Chicoche, de Kenchon, de Kenchon. Pues resulta que los 2 Jettas le pertenecen a un paisano mío, un paisano de Ciudad Obregón, nativo de Ciudad Obregón, de un barrio muy famoso, tradicional, histórico en Ciudad Obregón, que es el Plan Oriente, y en los últimos 40 o 50 años conocido como la Colonia Juárez o Benito Juárez. Alejandro Esquer Verdugo, no hay parentesco alguno, o sea, tampoco me quiero colgar de que no, mi pariente, no hay, hasta donde sé, parentesco alguno. Pues resultó que Alejandro Esquer Verdugo es el propietario de esos 2 Jettas en los cuales se desplaza, cuando está en la Ciudad de México, López. Pero no solo eso, esto lo declara oficialmente Presidencia, que fueron adquiridos de contado. Y dice uno, ¿tan rico será mi paisano que puede ir a pagar de contado, no sé, 700,000 pesos, 600,000 pesos ahí
nada más para prestarle a López, el presidente de la República, para que se desplace? Normalmente uno tiene la idea de que es el jefe el que le obsequia a sus empleados o a uno que otro empleado por el trabajo desempeñado un carro, una motocicleta, alguna cantidad en efectivo, pero aquí es exactamente al revés. Y eso va en línea con este mundo bizarro que ha construido López. Un mundo de mentiras, un mundo de falsedades que pretendidamente nos quiere hacer creer que es la verdad. De tal manera pues que los dos yetas ya tienen propietario y es Alejandro Esquer Verdugo, un sonorense que hace muchos años salió de Ciudad Obregón, pero al final de cuentas es oriundo de Ciudad Obregón, del barrio del Plan Oriente. Yo le preguntaría a usted, ¿cree usted en verdad que estos dos yetas le pertenecen a Alejandro? Ahora resulta que mi paisano resultó hasta prestanombres de López o de alguien cercano a él. Pero en fin, oficialmente y dentro de la legalidad que ha querido construir López, para no, ¿cómo va a ser propietario de dos yetas él si siempre ha vivido con 50,000 pesos y sin tarjetas de crédito ni nada? Muy bien, Alejandro Esquer pues es el dueño de los dos yetas, pero luego dice algo más el boletín oficial. Presidencia de la República tiene como propiedad una camioneta Suburban que utiliza el presidente cuando sale de la Ciudad de México. Y ese convoy de Suburbans blindadas que lo rodean y en los cuales se desplaza, ¿de quién serán esas camionetas? A nadie pertenecen, o serán a este joven Ramírez, el de comunicación, o serán del ingeniero Romo esas camionetas blindadas y también las compró y pagó de contado para prestárselas a López. Esto es una vil y burda mentira y quererle ver la cara a decenas de millones de mexicanos. Y yo le diría a todos aquellos que votaron por él, este es el personaje claro, transparente, honrado, a carta cabal, que no miente y que no traiciona, por el cual ustedes votaron. Pero vayamos ahora a otra cosa. Una de las grandes ocurrencias, absurda por lo demás de López, es a raíz de que la ley actual, la ley vigente, establece que un funcionario de ciertas áreas de la administración pública, una vez que renuncia o que lo renuncian, él tiene que guardar una especie de cuarentena de 1 año para poder trabajar en una empresa o en una institución que tenga relación, normalmente es una empresa privada, que tenga relación con el cargo desempeñado, para que durante ese tiempo los efectos que podría tener la información que él manejó, a la que tuvo acceso, no supusiere una ventaja indebida o fuera de la ley. Entonces, durante ese año se disipa esa situación porque viene otro gobierno, otro funcionario, etc. Normalmente eso es lo que se estila en algunos países del mundo. Pero López de entrada dijo, no, vamos a cambiar la ley, van a ser 10 años. Y dice uno, bueno, ¿quién va a mantener a esa persona durante los 10 años? ¿Quién le va a pagar un sueldo para que viva? Porque no se va a poder contratar en las empresas en las cuales él es un especialista. Bueno, envía la iniciativa correspondiente a la Cámara de Diputados y ahí de 10 años tuvieron a bien cambiar a 5 años. Y eso molestó a López de una forma que dice uno, ¿ya habrá perdido la razón López? Dijo lo siguiente. El presidente Manuel López Obrador acusó, ¿acusó qué? Pese a la mayoría de la bancada de Morena en el Congreso, pretende modificar su iniciativa para prohibir que los funcionarios brinquen a la iniciativa privada. No, la iniciativa no busca prohibirles que busquen. Lo que prohíbe es que de inmediato vayan a la iniciativa privada. Y dice más. Mando la iniciativa a la Cámara de Diputados y no me di cuenta, tengo que andar pendiente porque le bajaron de 10 a 5 años y ahora en el Senado quieren desaparecer el artículo.
Y eso que somos mayoría nosotros, los del movimiento. Pero miren cómo se contagia este asunto de la corrupción. Es decir, son unos corruptos los senadores y los diputados por haber hecho esto. En realidad, ese concepto tiene del legislativo el presidente de la República. ¿Acaso los ve como sus empleados que les dice aprueben esto? Una vez que una iniciativa de ley la entrega el Ejecutivo al Legislativo, esa iniciativa ya no le pertenece. Tanto diputados como senadores, los primeros como representantes de los ciudadanos y los segundos como representantes de las entidades federativas, le pueden cambiar, pueden transformarla o pueden desecharla, esa iniciativa. Pero el Señor los acusa de corruptos porque se atrevieron a ejercer sus facultades constitucionales. Es el segundo punto que exhibe de López esa soberbia y esa visión patrimonialista y autoritaria sobre el legislativo. Y vamos a una tercera rápidamente. En el acto celebrado ayer en Ciudad Nezahualcóyotl, habló de la corrupción y les dijo una cantidad de mentiras que ya en siguientes mañaneras iré desglosando. Pero hay una que es muy interesante. Insiste él en que con las modificaciones que hizo el Congreso y el Constituyente Permanente del artículo 19, ya es delito grave y merece la prisión preventiva oficiosa la corrupción. Me he cansado de repetir una y otra vez que eso no es cierto. La corrupción solamente aparece en la legislación penal en este país cuando se habla de corrupción de menores. Lo que el presidente plantea es una conducta moral y las conductas morales no son delitos, por lo tanto, no pueden estar inscritos en la legislación penal. Pero, ¿qué es lo que sí está en la modificación al 19 constitucional? Leo textualmente. Dice, en el sector primero de la comisión del delito, el juez, en el caso electoral viene un delito, lo dice. En corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, son los dos únicos delitos, repito, los únicos dos delitos que en materia de corrupción o de una conducta que se podría calificar de corrupta, están con prisión preventiva oficiosa. El presidente miente porque eso es su naturaleza para engañar a la gente que lo escucha. Pero, repito, no le hagan caso, es un mentiroso contumaz. Y dijo también, el fraude electoral tampoco. Me he cansado de retar a quienes insisten que existe el delito de fraude electoral, que revisen la Ley General en materia de delitos electorales para que vean que el fraude electoral no existe en la legislación como delito. Lo que sí existe es robo de urnas, falsificación de boletas, alteración de esto, pero el fraude electoral, y algún día explicaré la parte filosófica que soporta por qué no es delito el fraude en materia electoral. Con estos ejemplos, lo que quiero decirle a usted es que tenemos un presidente que ha hecho de la mentira, de la demagogia, de la manipulación de sus seguidores, algo perverso, permanente y sistemático, que lo convierte en un sujeto verdaderamente peligroso por el poder que amasa la presidencia de la República y él, que ya domina el Ejecutivo al verlos como sus empleados, y también quiere añadir el Poder Judicial a ese control totalitario. Prácticamente lo que se está convirtiendo es no en un ganso, sino en un tirano. Eso es lo que realmente quiere López. Lo espero mañana en la sabatina, vamos a continuar quizá con el tema. Gracias.